mantenemos nuestra Biblia en Esdras capítulo 7 y pensemos por un momento por qué es tan importante para nosotros tener una identidad propia. ¿Por qué es tan importante para nosotros como cristianos desarrollar, cultivar, defender y proclamar una identidad única, una identidad como iglesia, como pueblo de Dios? Hay un refrán popular que dice lo siguiente: el que imita, una vez más, el que imita fracasa. Esto es importante, ¿no? Y es importante cuando hablamos del cristianismo y cuando hablamos de la iglesia, porque el mundo alrededor, de donde por cierto venimos nosotros, y cuando digo el mundo no me refiero al planeta, sino a esta cosmovisión, a esta cultura de donde venimos todos, a una cultura que no glorifica al Señor, una cultura que no vive de frente al Señor, y ese mundo alrededor quiere absorbernos como pueblo, quiere absorber nuestra identidad y desaparecerla. Básicamente nuestra forma de vivir no está en armonía con sus estándares de éxito. Sabemos que además, por encima de todo eso, Satanás y sus huestes espirituales de maldad quieren destruir la identidad de la iglesia. Pero tristemente muchas congregaciones, aún llamándose iglesias cristianas, han sucumbido y se han acomodado a este impulso, a este embate del mundo alrededor, y en una palabra se han mundanalizado y han perdido esta identidad única y espiritual como pueblo de Dios. No tienen la palabra de Dios en el centro ni de sus vidas, ni de sus ministerios, ni de sus congregaciones. La tienen en una esquina, y lo triste es que a veces usan la palabra de manera impropia y realmente su centro no es el Dios que se ha revelado en las Escrituras, de una adoración genuina a Él. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta mañana estaremos hablando precisamente de este tema en nuestra serie Edificando para la Gloria de Dios. Y en el capítulo 7 del libro de Esdras vamos a ver una imagen, un cuadro, que es un nuevo capítulo que se abre en este capítulo 7 de Esdras, precisamente de este tema que hemos estado ya introduciendo. Recordemos, en los capítulos 1 y 2 del libro de Esdras, vemos que el pueblo de Israel, Judá específicamente, la tribu o el reino del sur, que estuvo por 70 años en Babilonia, en cautiverio, en el exilio, ahora está regresando junto al liderazgo de Zorobabel 50,000. Eso es aproximadamente un 1 o 2% de los que habían sido exiliados a Babilonia. Estos 50,000 judíos están regresando ahora a Jerusalén para reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo, para reconstruir su identidad como pueblo. Los persas eran diferentes a los babilonios. Vamos a ver eso después en el desarrollo del capítulo, pero los babilonios conquistaban a los pueblos y lo que hacían era intentar destruir y absorber a estos pueblos para que no mantuvieran su identidad, sencillamente para que absorbieran la identidad y la cultura de los babilonios. Pero los persas tenían otro pensamiento. Vamos a ver después esto un poquito más. Entonces, en los capítulos 1 y 2 vemos este primer regreso de los 50,000 judíos junto a Zorobabel. En los capítulos 3 al 6 vimos este proceso de reconstrucción del templo. Se echan los cimientos, hay una oposición. Dios levanta a dos profetas. Vimos dos mensajes en esos dos profetas. ¿Quiénes eran? Ageo y Zacarías. Y estos dos profetas Dios les usa con poder mediante la proclamación de su palabra para encender, dice literalmente, el espíritu de estos líderes y de todo el pueblo, avivar el corazón de su pueblo precisamente para la reconstrucción del templo, la adoración y esta identidad única como pueblo de Dios. Ahora, en el capítulo 7, recuerden que en el capítulo 6, que predicó el pastor Viván la semana pasada, ya finalmente tienen ¿qué? El templo. Y el capítulo 6 está lleno de expresiones de júbilo. Por ejemplo, y regresamos solamente un par de versículos en el capítulo 6 para entrar en contexto. En el capítulo 6, en el verso 17, fíjense lo que dice, es algo asombroso, ¿no? Dice Esdras 6:17, solamente para entrar al capítulo 7 con contexto.
Dice, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios, ¿cuántos becerros? ¡Wow! ¿Cuánto fue que compramos libras de puerco? Bueno, no se compara con eso, ¿no? 100 becerros. No he terminado. 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. En el 18 dice, pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. En el 22, final, dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Yo creo que la Biblia podría haber terminado aquí. Wow. Fiesta, estamos en el lugar de Dios, hemos reconstruido el templo, pero falta historia todavía por narrar. Así llegamos al capítulo 7. Ellos han celebrado la Pascua, van rememorando esta gran liberación. Nos damos cuenta de que el libro de Esdras es como un nuevo éxodo. Hay un nuevo regreso del cautiverio, hay una liberación de la esclavitud. Dios los ha salvado para que vengan a adorarle como su pueblo. Ahora ellos están en la tierra prometida, en el lugar de Dios, bajo la bendición de Dios, con el gobierno de Dios. Todo lo que está pasando es como un nuevo éxodo. El pueblo de Dios, bajo el gobierno ahora de este imperio que los esclaviza, ha sido liberado y Dios está orando precisamente para esto. Pero ahora, ¿cómo debe construirse esta comunidad? ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo deben vivir ahora? Y esto es muy importante, porque yo no sé, y creo que hace un par de domingos preguntaba esto, ¿cuánto tú piensas en el cielo? Pero tú te imaginas cuando estemos en el lugar de Dios, finalmente, por la eternidad, donde Él mismo será nuestro sol, no hará falta sol, bajo su poderosa mano. ¿Qué haremos? Por eso tenemos el libro de Esdras y Nehemías. Y por eso tenemos que entender cuál es nuestra identidad como pueblo y cuál es nuestra razón de ser hasta que el Señor venga, donde se cumplirá todo lo que ahora solamente es una sombra apenas. La realidad es que los tiempos en los que vivió y escribió el autor de Esdras y Nehemías y el libro de Crónicas en general, que es el contexto de todo lo que está pasando en la Biblia, fueron tiempos duros. Y la verdad es que los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos duros, ¿sí o no? Esta restablecida comunidad en Palestina, en Judea, en Jerusalén, era aún pequeña y se vieron eclipsados por los grandes imperios de su época. Los pueblos de alrededor, además, eran hostiles. Y como vimos en el capítulo 4, se oponían ¿a qué? Al trabajo de reconstrucción, al trabajo de la reedificación. Vemos también en la historia, y se narran los libros, que los cultivos también se perdían frecuentemente. A menudo hacía que la comunidad pasara por fuertes dificultades económicas que les hacían cuestionar el poder y el gobierno de Dios sobre ellos. Y muchas veces nosotros, como iglesia, estamos también frecuentemente invadidos por nuestras circunstancias alrededor. Crisis económicas, dificultades. Los cultivos parece que no se dan en su tiempo. Y en esta época del libro de Esdras, esta comunidad, y Dios levantó profetas precisamente para esto, fue una y otra vez animada a continuar reconstruyendo y adorando al Dios del cielo. Y esta comunidad, y es lo que refleja el libro de Esdras, luchó para mantener su identidad como pueblo de Dios a pesar de las amenazas externas y las amenazas internas dentro de ellos mismos. En tales circunstancias, solo por medio de 3 cosas, ellos lograrían mantener la unidad y la identidad de esta comunidad. Una fuerte comprensión de la historia de dónde ellos venían. Hermano, lo que nos hará a nosotros resistir el chucumbumbia, el oropuche, no sé qué,
el apocalipsis que estamos viviendo, porque la iglesia vive en un apocalipsis hasta que Cristo venga. Las plagas continuas, las luchas, los imperios, los reinos, los gobiernos, la hostilidad del mundo, la hostilidad de Satanás y sus huestes espirituales, la batalla contra nuestro propio pecado interno que aún contamina nuestros pensamientos, obnubila nuestra vista y tiñe nuestra capacidad de razonar espiritualmente. Lo que nos hará continuar adelante son tres cosas igual. Un sentido claro de dónde venimos, por qué estamos aquí, quiénes somos, lo que Dios ha hecho en la historia. Y es lo que hace a Moisés cuando escribe el libro de Génesis, a los que salieron de Egipto después de 400 años que habían perdido su identidad. Es lo que está haciendo este cronista, este autor del libro de Esdras y Nehemías, con ese pueblo que está recibiendo. Esta es nuestra historia, esto fue lo que Dios hizo, esto fue lo que Dios hizo cuando nos hizo regresar de la cautividad. Y tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, en el pasado, lo que Dios ha hecho en esta iglesia, es nuestra historia, lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te sacó de tu pecado, de la esclavitud de tu pecado, cómo Dios te ha dado bendiciones, cómo Dios ha obrado en tu vida y en la vida de nuestra iglesia. Pero no solamente eso, sino un fuerte compromiso con la palabra de Dios, que es lo que vamos a estar viendo en este capítulo 7. Un fuerte compromiso con la ley de Jehová y un reconocimiento de la importancia del templo y la adoración, como hemos visto ahora en el libro de Esdras. Y por eso tenemos ahora el capítulo 7. ¿Para qué va Esdras? ¿Por qué Dios permite que Esdras llegue a Jerusalén? Vamos a verlo ahora. El hermano Jorge nos leía precisamente el capítulo 7. Y fíjense solamente que el versículo 1, no lo voy a leer de nuevo porque ya lo leímos. En el versículo 1 dice, pasadas estas cosas. Bueno, los autores bíblicos son así. Empiezan a conectarnos toda la Biblia y todas las escrituras y a veces nos dejan como, bueno, han pasado 50 años del capítulo 6 aproximadamente. Los exiliados ya tienen un templo. Y ahora se nos dice precisamente que Esdras, que es el nombre que da título al libro, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de... Y usted dice, pastor, vamos a leer de nuevo la genealogía. Bueno, ¿por qué es tan importante esta genealogía? Porque Esdras tiene un propósito específico en esta historia. Y aquí se nos dice que Esdras es descendiente de todos estos hombres. En un punto se nos dice en el versículo 1, Azarías. Y tú lo puedes leer así rápido. ¿Quién era Azarías? Era el sacerdote principal en el templo de Salomón. Esdras es hijo de este Azarías. Pero cuando llegas al final de la genealogía, dice en el versículo 5, hijo de Eleazar, ¿hijo de quién? De Aarón, primer sacerdote. O sea, que lo que hace el autor es decirnos, estas son las credenciales de este hombre que está llegando a Jerusalén. Este hombre viene de un linaje de sacerdotes, elegidos por Dios mismo. Y este linaje empieza precisamente en el mismísimo Aarón, el hermano de Moisés. ¿Se dan cuenta? Que los ecos que todo el tiempo nos da este capítulo y el escritor nos recuerdan el éxodo con Moisés y la liberación de Egipto. Ahora este Esdras viene de Babilonia. Él no había conocido Jerusalén nunca. Él posiblemente nació allá en Babilonia. Ahora Dios ha estado preservando a su pueblo y Dios en medio de su juicio ha tenido misericordia y en medio de la cautividad y el imperio babilónico y todo lo que pasaron ellos, ha estado guardando un linaje de sacerdotes y los nombres están escritos claramente como testimonio de que ha sido Dios el que ha guardado todo esto. Entonces, Esdras tiene un propósito específico en esta historia. Dice que con él, versículo 7, en el 6 antes, dice este Esdras subió de Babilonia. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Este hombre es lo que podemos decir hoy,
Los escribas eran como secretarios, pero es como un abogado. Es un hombre besado, experimentado en la palabra de Dios. Es un hombre que puede no solamente entender la Biblia, sino que puede juzgar conforme a la palabra, puede tener discernimiento para traer sabiduría en situaciones específicas y puntuales, para establecer lo que Dios dice. Y esa es la ley del pueblo de Dios. Entonces, este hombre dice que el rey, que ahora no es ya Ciro ni Darío, es Artajerjes, el que está de rey de Asiria, dice, le dio todo lo que pidió. ¿Por qué? Dice el versículo 6. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba ¿sobre quién? Sobre Esdras. O sea que este descendiente de Aarón mismo, Dios lo ha estado guardando. La mano de Dios está sobre él y este hombre ha sido preparado por Dios para este momento único. ¿Se dan cuenta cómo obra Dios? Dios, esperamos que la luz no se vaya. No por nada, si le puedo gritar más, va a haber más calor. Dios ha ahora revelado a este hombre que él ha tenido preparado precisamente para este momento. Si pueden poner los ventiladores que se apagaron del lado acá. Entonces, viene de Babilonia con un propósito específico. Hermanos, pensemos por un instante. ¿Usted se imagina la emoción que hay en Esdras? Yo me imagino que sea como la emoción, quizás hasta más, de cuando una muchacha que desde niña pequeña pensó en el día de su boda, pensó en su esposo, pensó en cómo se iba a entregar a ella, ¿no? A él, y llegó finalmente ese día. O sea, ella se ha estado preparando toda la vida para ese momento único. La verdad es que Esdras se ha estado preparando en silencio toda la vida para este momento. Él quiere traer la palabra de Dios al pueblo. A través de la obediencia a la ley de Dios, Él va ahora a renovar esta identidad única y esta relación única entre Dios y su pueblo. Esdras es un hombre calificado para esta tarea. ¿Recuerda cuando vimos los requisitos de los obispos en Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1? Eran hombres, según Pablo, que tenían que ser calificados para esta tarea. Y una de las calificaciones era apto para enseñar. Retenedor de la palabra, fiel, con un carácter probado. Y este Esdras, que ahora viene como un delegado, fíjense lo interesante de esto, Esdras viene como un delegado del emperador de Persia. Fíjense el versículo 25. Perdonen que voy brincando, ya se leyeron el capítulo. En el versículo 25, en la carta que escribe el rey, es una carta real, no real de la realidad, sino de la realeza. Dice en el versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. O sea, que este Esdras viene con esta tropa nueva, con estos exiliados, viene precisamente como un delegado del emperador, pero más aún viene como un ministro y un delegado ¿de quién? De Dios mismo, para supervisar que la ley de Dios fuera enseñada, interpretada y aplicada correctamente en el pueblo. Y al que no lo conoce, le enseñas. ¿Y quién lo dice? El rey de Persia. Interesante, ¿no? Esos son los pastores. Esdras es un pastor. Lo que los pastores son, ni más ni menos, son hombres que Dios levanta y califica para esta tarea. Y Él, Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, levanta a estos ministros como sus delegados para que ellos se encarguen de supervisar que su palabra sea enseñada, interpretada y aplicada
correctamente, porque las prerrogativas de Dios sobre su pueblo deben cumplirse y Él levanta supervisores que hagan esta tarea. Ay de aquellos pastores que no cumplen su tarea. Es posible que en el proceso maten a esos delegados. ¿Sí o no? Sí. Bueno, el mayor ejemplo es Jesucristo mismo. Pero Dios va a resucitar a sus delegados. Y por eso Pablo llega a decir en 2 Timoteo, me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, porque yo he guardado la fe. Eso significa, yo he guardado mi corazón y he enseñado la palabra, todo el consejo de Dios, tal como Él me mandó. Entonces, este Esdras, alguien que conoce la ley, fíjense, es un hombre que conoce la palabra de Dios, que puede interpretarla correctamente, que le da el sentido correcto, que puede aplicarla primeramente a él en la vida diaria. Pero más que un asunto político, tienes que entender por qué a Artajerjes le convenía esto, pero detrás de todas estas conveniencias y cosas de los hombres, el que está involucrado en este asunto es Dios mismo, y el que ha movido el corazón de Artajerjes es Dios mismo. Por eso al final del capítulo, no estoy terminando la predicación, pero al final del capítulo 26, del capítulo 7, en el versículo 27, dice Esdras, o el escritor, ¿no?, del libro de Esdras, dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Porque la realidad es que todo este drama es la historia de Dios. Él es el protagonista y él es el director de esta historia. Hermanos, yo no sé si tú lo entiendes o no, o has caído en el punto o no, has hecho el clic o no, pero lo que estoy diciendo básicamente es que Dios es el director y el protagonista de la historia de tu vida y de esta historia de este mundo y de este país. El corazón de los reyes está en las manos de Dios. Dios está en control de todo lo que está ocurriendo en este lugar y en este tiempo. Tú y yo somos parte de esta historia. Y tú y yo hemos experimentado un real, poderoso, maravilloso, nuevo y mejor éxodo. Y tú y yo tenemos que prestar especial atención a lo que está pasando en este capítulo 7 y las reformas que va a hacer Esdras en los capítulos siguientes. Y ahí va este Esdras, como un nuevo Moisés y como un tipo, no un tipo vulgarmente, sino una tipología, alguien que apunta a alguien mayor que Moisés, a alguien mayor que Esdras, que está al frente del pueblo. Aquí va este Esdras, en el versículo 7 se nos dice: y con él subieron a Jerusalén los hijos de Israel, algunos de ellos, los sacerdotes, levitas, dice, a cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Es interesante el versículo 9, porque del versículo 8 se puede haber brincado al 10. Llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, pero hay una nota en el versículo 9 interesante. Dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Hay un detalle aquí muy interesante que los escritores bíblicos conocen, y por eso estamos aquí, para predicar la palabra, para abrir estas puertas que ellos nos tienen en toda la escritura y podamos ver más allá. ¿Por qué el autor pone esta nota de precisamente cuándo salió Esdras de Babilonia? Dice: el día primero del primer mes. Cuando tú vas a Éxodo capítulo 11 y 12, que se celebra la Pascua, ¿recuerda? Iba a haber el ángel de la muerte pasaba, los israelitas debían poner ¿qué cosa? Sangre
en los dinteles de las puertas y la muerte pasaría ¿por dónde? Por encima, porque al haber sacrificado cordero, entonces esa sangre del cordero era una representación y era una sustitución de la vida de esos primogénitos, y los primogénitos de los hebreos no iban a morir. En el capítulo 11 de Éxodo, se nos dice algo interesante. Dice en el versículo 7 del capítulo 11 de Éxodo: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hace diferencia. Y ahora en el capítulo 12, que es cuando se orienta la Pascua, vemos en el capítulo 12 que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, y miren qué importante, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. En este momento Dios está reseteando el calendario y está diciendo: este evento va a marcar el principio de la historia de ustedes. Será el primer mes y el primer día. Y no es por gusto entonces que Esdras deliberadamente, entendiendo esto que pasó en el libro de Éxodo, dice que salió el primer día del primer mes de Babilonia. Porque Dios hace distinción entre su pueblo y los egipcios. Porque ellos no eran de Babilonia, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y por eso se celebra la Pascua allá en Jerusalén. Y al final del versículo 9 se nos dice: estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios. Otro gran capítulo en la historia de la redención se va a abrir. Se celebra esta liberación de la esclavitud y la buena mano de Dios. Y Esdras sabe todo esto y lo está haciendo así con toda intención. Fue un recorrido largo y peligroso, desde Babilonia hasta Jerusalén, con todas estas riquezas que traen para reconstruir el templo, para reconstruir todo el sacerdocio y todo lo que iban a hacer. Pero dice que la buena mano de Dios estaba con ellos. Ahora, en el verso 10, vemos el corazón de este pasaje. Y para mí es el corazón de todo el libro, ¿no? Dice el verso 10, porque Esdras, y voy a leerlo todo completo desde el final del 9 para que entendamos el porqué. Dice: estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Para qué se había preparado Esdras todo este tiempo? Primeramente había preparado su corazón, ¿para qué? Para conocer, ¿qué cosa? La ley de Jehová. Pero no para conocerla como algo intelectual, no para graduarme en un doctorado de la ley, para poder trabajar en un buen trabajo, o ni siquiera porque es mi vocación saber de religión. Él había preparado, dice, su corazón para profundizar, inquirir, conocer, entender la ley de Dios. ¿Y para qué? Y para cumplirla. Y para cumplirla. O sea, que él no se había preparado. Tú sabes cómo es el dicho ese: haz lo que yo digo. Tú sabes, tú a veces le dices a tus hijos: mira, no debes hacer esto. Y tu hijo, si fuera un poquito más quizás grande, dice: papá, pero eso es lo que tú haces todo el tiempo. Bueno, sí, pero haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Yo sé lo que es bueno, que lo hagas es otra cosa. Muchas veces nos pasa así, ¿no? O sea, sabemos lo que es bueno, pero deliberadamente no lo hacemos. Pero Esdras no había preparado su corazón para saber lo que es bueno y decírselo a otra gente,
sino que él lo primero que había hecho era preparar su corazón para conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué cosa? Poner su vida bajo esa autoridad. Que su vida floreciera y creciera bajo esa autoridad. Conocer la palabra de Dios. Hermanos, entendamos esto. Dios se ha revelado y su revelación está en las Escrituras. ¿Cómo conocemos a Dios? A veces tenemos una idea mística de cómo lo vamos a hacer. Una idea sensacionalista. No, vamos a caer en un trance, en un temblor. Y cuando yo me desconecte de la realidad, en ese momento yo voy como en la Matrix. Me van a inyectar algo por atrás y yo voy a conocer todo de Dios. Y cuando me despierte soy súper cristiano. ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? Yo me imagino que algunos jóvenes están pensando, o quizás pensaron en algún momento, si a mí me entrara un sueño profundo como Adán, y cuando despertara del sueño profundo en la pared dijera, sí, es Juanita. Es Juanita. No voy a hablar más por eso. Ella es la muchacha, Juanita. O no es Sara. ¿Quién es? ¿O qué carrera voy a...? ¿Cómo Dios no...? Hermanos, así no es. Así no funciona. Esdras quería conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Dice que él preparó su corazón. Estamos terminando el ciclo de hermenéutica en el seminario. Y hemos descubierto que el mejor método hermenéutico es un corazón dispuesto a conocer a Dios y ser transformado por Dios. Entonces, necesitamos un corazón manso, un corazón humilde, que se disponga a consagrarse a Dios, al estudio de su palabra, no para intelectualmente estar satisfechos con el comentario de fulanito de tal o con la disquisición de tal más cual. Yo no quiero acercarme a la Biblia como un gran teólogo. Yo quiero acercarme a la Biblia como se acerca un siervo a un lago a tomar agua. Yo quiero acercarme a la Biblia como se acerca un niño a las piernas de su padre para abrazarlo y buscar en él fortaleza y que su padre lo cargue. Y él se siente tan importante, no porque él es importante, sino porque su padre es tan importante y tan fuerte para él que él se siente tan seguro en los brazos de su padre. Hermanos, necesitamos acercarnos a la Biblia no como exégetas, teólogos o hermeneutas. Necesitamos acercarnos a la Biblia como simples criaturas mortales que necesitan el consuelo, el calor, el abrazo, el amor de su Padre Celestial. Nos acercamos a la Biblia para conocer a nuestro Dios, para conocer su carácter, para conocer cuál es su voluntad. Y eso es consagración. Porque en la palabra de Dios se establece una relación con Dios. Así pasaba con Adán en el huerto del Edén. Dios le dio su palabra, le dio su mandamiento y en el mandamiento había una relación. Así pasó con Israel en el monte Sinaí. Dios le dio su ley. Así se establece una relación. Israel sería una nación de sacerdotes. No para que ellos fueran mejores y más prósperos, sino para que pudieran representar cómo es realmente Dios a este mundo. Hermanos, esta es nuestra tarea hoy. No estamos aquí para crecer como institución humana, para crecer culturalmente. Estamos aquí como una tierra de sacerdotes para representar delante de este mundo cómo es el Dios verdadero. Y este mundo necesita creer en el Dios verdadero. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que la palabra tome forma en tu vida. Esdras preparó su corazón para que la palabra de Dios tomara forma en su vida como siervo. En el corazón tomamos decisiones todos los días. Es el centro de nuestra personalidad, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestra voluntad. Todo es un asunto del corazón. Esdras ha preparado su corazón. Él se ha entregado por completo. Esdras, en dos palabras o en una palabra, se ha consagrado a Dios. Hermanos, y usted dirá, bueno, ese es el estándar para Esdras. O ese es el estándar para el pastor Josué. Si él quiere ser pastor, allá él. Tiene que consagrarse. Tiene que renunciar a los deseos de su carne.
tiene que renunciar a sus proyectos de viaje y de vida, tiene que renunciar a su mansión en La Habana, tiene que renunciar a todo. Déjame decirte que este es el estándar para todo hijo de Dios. En Romanos 12, Pablo dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, como respuesta a la gracia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios, que ese es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis ¿qué? ¿Cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios? Ay, pastor, yo quiero saber si es Juanita o Sara, ¿cuál es la voluntad de Dios? Respuesta: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, conságrate a Dios, profundiza en su palabra, ora al Señor, y el Señor te va a dar sabiduría en su palabra, en el poder del Espíritu, porque esa es la forma en que Dios guía a su pueblo especial, que tiene una identidad única, que no está viendo si llueve o no llueve, si es místico, si pasa por debajo de una escalera, si se rompe un cristal, si la política, si la economía, tantos dioses. Es un pueblo que confía y cree en el único Dios verdadero que se ha revelado, y su corazón está inclinado ante su palabra. Esdras encarna precisamente el Salmo 1. Bienaventurado ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. La prosperidad, mis hermanos, espiritual, pasa por el compromiso y la consagración. Muchos quieren saber la voluntad de Dios, pocos quieren ser un sacrificio vivo. Muchos quieren los dones del Espíritu, pocos quieren los clavos del Calvario. La prosperidad pasa por la meditación profunda en la palabra de Dios, porque este hombre que ama a Dios y anhela conocerlo cada día más, quiere consagrar su vida y que su vida sea un reflejo del carácter de su Dios y no un reflejo del carácter de su propio ego. Ahora, Esdras no solo se ha preparado para conocer la ley de forma intelectual, él la ha preparado para cumplirla, pero también dice que se ha preparado para ahora enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, lo primero no es empezar a enseñar la Biblia a otros. Lo primero que Dios quiere es que nosotros tengamos en orden nuestro corazón, tengamos en orden nuestros deseos, tengamos en orden nuestras prioridades, tomemos decisiones piadosas, maduras, espirituales, santas, justas, buenas. Dios quiere que busquemos primeramente su reino y su justicia, y luego entonces las demás cosas vendrán añadidas. Luego podremos entonces enseñar a otros. Por eso Santiago dice: no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que van a traer y tener mayor condenación. Entonces Esdras ahora viene como este delegado de Artajerjes a enseñar a Israel todos los estatutos, decretos, la palabra de Dios. Dice entonces que en el versículo 11 es la carta de Artajerjes. Estoy terminando ya porque si no, no me da tiempo a la cena hoy. Dice que dice que este Esdras escribió, voy a leer para no perderme. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de Persia, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí sea dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros
eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás diligentemente con ese dinero becerros, carneros. Esto lo escribe el rey de Persia. Todo lo que vas a hacer, dice, y lo que a ti y a tus hermanos les parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, los restituirás delante de Dios, de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiera para que la casa de tu Dios te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por ahí se empieza a describir también todo ese dinero, todos esos talentos de plata, todo eso. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿De quién es el oro y la plata? Es de Dios. Y vemos esta imagen tremenda del poder, de la soberanía de Dios usando a este rey persa para reconstruir su reino. Hermanos, lo que está pasando en este mundo es igual. Dios está edificando su reino. Y nos sorprenderemos cuando nos demos cuenta de que Dios ha usado todas las cosas y todos los desafíos y todas las circunstancias, las ha estado usando precisamente para edificar su reino. Hermanos, este mundo quiere absorbernos, pero nosotros somos esta nueva comunidad que Dios ha rescatado de la esclavitud del pecado. Y ahora Él nos ha hecho nacer de nuevo, y en este regreso ahora a lo que Dios quiere, nos ha llamado para reflejar correctamente mediante nuestras vidas y relaciones su carácter. Y para eso tenemos el templo, y para eso tenemos nueva vida, y para eso tenemos todas las bendiciones de Dios. Todo este oro y todos estos talentos de plata, toda esta vasta riqueza, no era para acomodarse ellos mismos en su reino personal y comer finalmente carne de res, no de tercera. No, yo quiero palomilla, yo quiero miñón, yo quiero la más buena. No, toda esta riqueza, y tenemos que evaluar nuestros corazones, mis hermanos, toda la riqueza que tenemos y todos los hermanos que se han bautizado y todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos dará, no es para engordar nosotros, sino para reflejar con más intensidad la gloria de un Dios que es más precioso, que es más valioso que todo el oro de este mundo, y que es más santo que cualquiera de nosotros, y es más hermoso que cualquiera de los hombres. Nosotros estamos aquí para reflejar la belleza, la bondad y el poder de ese Dios grande. Y como iglesia no podemos asumir que estamos bien en nuestra identidad. No podemos dar por sentado que estamos bien. No podemos asumir que porque tengamos una Biblia impresa con nosotros o en el teléfono, realmente la palabra de Dios está siendo entendida, enseñada, comprendida y aplicada correctamente en nuestra iglesia o en tu vida. Muchas veces, aunque decimos que somos cristianos, vivimos como si no fuéramos cristianos. Vivimos un ateísmo práctico. Pero Dios levanta a hombres que nos hablen su palabra para encender nuestro corazón, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que vengamos nuevamente a Él, para que entonces, suplicando misericordia, Dios nos levante y empecemos a cumplir el propósito por el cual la iglesia está en este mundo. Un refrán popular dice: el que imita, fracasa. El mundo alrededor quiere tragarnos. El pecado quiere absorber nuestra identidad. Muchas iglesias, queriendo ser relevantes o atractivas, han perdido este sello único de originalidad que las distingue y se han mundanalizado. Pero Dios sigue en su trono. Su palabra sigue vigente hoy. Y en el poder del Espíritu Santo, Él sigue trayendo vida y crecimiento a su pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Nos sorprenderemos al ver cómo Dios puede usar incluso la maldad de otros para hacer cumplir sus propósitos. Nos sorprenderemos cómo Dios usa a los reyes de este mundo para hacer que su voluntad se cumpla, porque Él inclina el corazón de los reyes. Y nuestra respuesta debería ser, y termino con este versículo, la respuesta de Esdras:
Dice en el versículo 27 y 28, bendito Jehová, Dios de nuestros padres. No fui yo, no es mi gloria. Bendito Jehová, el Dios de nuestros padres. Dice que inclinó el corazón del rey, y en el 28 dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hermanos, no es la gloria de ningún hombre. Nadie puede decir, qué buen pastor Josué, lo que nos trajo. No, bendito sea el Dios de nuestros padres. Bendito sea el Dios creador de los cielos y de la tierra, que inclinó su misericordia y ha levantado a hombres viles y miserables y ordinarios para traer su preciosa y poderosa y extraordinaria palabra y revitalizar una iglesia y traer vida y crecimiento, porque Él es el que reina y vive por los siglos de los siglos. Alaba al Señor. Oremos, mis hermanos, para hacer esta comunidad que refleja verdaderamente a Dios. Creamos, mis hermanos, que tenemos todos los recursos. Hermanos, escucha bien. Tenemos todos los recursos espirituales para saturar esta ciudad con el Evangelio de Cristo. Pero seamos esta comunidad con una identidad única. No nos contaminemos con este mundo. Preparémonos para enseñar, para nuestro corazón se conforme a la palabra de Dios y nunca nos olvidemos quiénes somos y por qué estamos aquí. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Y en medio de virus, enfermedades, tristezas, carencias, tu palabra revitaliza, tu palabra nos recuerda, tu palabra nos anima, tu palabra nos enciende, tu palabra nos da salud, tu palabra nos da vitalidad espiritual, ánimo. El día que clamamos a ti, tú nos respondes y nos das ánimo espiritual para continuar adelante, sabiendo que nuestros cuerpos se desgastan, que el oro de este mundo, incluso el oro de este mundo, se oxida y no vale nada. Pero tus calles en el cielo serán de un metal que nunca podrá oxidarse. Señor, la nueva creación nunca podrá ser destruida ni demolida. Tú establecerás tu reino, que podamos construir ahora y edificar, reflejar a este mundo quién tú eres en verdad, con corazones que se disponen a conocerte y a enseñar tu palabra y aplicarla correctamente. En el nombre de Cristo. Amén.